Perfecto. Per- Perfecto. Hola a todos. Entonces vamos a empezar a leer la carta número 77, abril de 1917. El miedo innecesario a la muerte. La siguiente. Es en verdad patético ver la pesadumbre de la gente que han quedado desconsoladas por la muerte de alguien cercano y querido, y ver cómo en casos extremos se dedican el resto de sus vidas a guardar luto por aquel que ha partido. Se visten de luto de pies a cabeza y juzgan un sacrilegio a la memoria del desaparecido hasta la menor sonrisa, sin considerar que tal actitud de espíritu prolongan la permanencia de aquella persona querida en las más densas regiones del mundo invisible, donde todo aquello que es malo vive y se mueve y está en contacto constante con la parte egoísta y baja de la humanidad. La siguiente, por favor, gracias. Esto es un hecho real y positivo, no una mera fantasía, y evidente para cualquiera que tenga la más ligera extensión de vista espiritual. Una de las mayores bendiciones que descienden sobre los que estudian y creen las enseñanzas rosacruces es emanciparse gradualmente del miedo a la muerte y del sentimiento de que representa una enorme calamidad cuando algún ser querido de ellos pasa al invisible más allá. Una bendición que fluye para ambos, para el supuesto vivo y para el supuesto muerto, cuando el espíritu que parte recibe los cuidados y ayuda más apropiados durante la transición. Entonces puede asimilar el panorama de la vida que hará la existencia post-mortem completa y provechosa, debido a no haber sido turbado por el pesar, el dolor y el llanto histérico de los que permanecen todavía en sus cuerpos. Durante los años que siguen puede ser también asistido por las plegarias de ellos. Por otra parte,
aquellos de los que llamamos vivos que estudian estas enseñanzas están aprendiendo a practicar esta actitud desinteresada acerca de la muerte, tan necesaria al desarrollo anímico, porque comprenden que es un hecho real el que la muerte del cuerpo en el momento debido sea la mayor bendición que pueda caer sobre la humanidad. Entre todos nosotros, ninguno posee un cuerpo tan perfecto que pueda vivir para siempre. En la mayoría de los casos, según pasan los años, se nos van revelando los puntos débiles de nuestros vehículos en un grado creciente, cristalizándolos y endureciéndolos, y de este modo se transforma cada día más en una carga que estamos muy satisfechos de abandonar. Además, tenemos la esperanza y el conocimiento de que nos será dado un nuevo cuerpo y un nuevo comienzo en una época futura. Y como consecuencia, podremos aprender un número mayor de lecciones en la escuela de la vida. Esta es la época del año en que la muerte mística que todos celebramos dirige nuestros pensamientos y los de la humanidad en general hacia la cuestión de la muerte y el renacimiento. No hay otra enseñanza que sea de tanta importancia ni de valor tan vital como esta del renacimiento. La humanidad necesita de ella más que nunca en estos tiempos a causa del carnaval de crueldad y de matanza que ha ensangrentado a Europa durante estos 2 años y medio últimos. Tan interconectada está la gran familia humana entre sí que hay comparativamente muy pocas personas en el mundo que no hayan perdido algún pariente en tal titánica lucha. Es un deber y un privilegio inmediato de todos aquellos que saben la verdad acerca de la muerte, diseminarla cuanto les sea posible entre los que viven todavía en tinieblas respecto a los hechos relacionados con este acontecimiento. Por lo tanto, instaría a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz a comprender de que no somos más que administradores de todo lo que poseemos, ya sea mental o material, y que es un deber nuestro, siempre que sea posible, hacerlo con tacto y diplomacia, compartir estos grandes hechos de la vida y del ser para el conocimiento de aquellos que todavía los ignoran. Nunca podremos saber cómo volverá a nosotros el bien que hayamos hecho,
desinteresadamente a otros, pero es cierto que más temprano o más tarde estas enseñanzas temporalmente olvidadas han de ser de nuevo el conocimiento de toda la humanidad y debemos compartir la perla del saber que hemos encontrado con los demás siempre que sea posible. Si descuidamos el hacerlo así, cometemos en realidad un pecado de omisión del que alguna vez nos pedirán cuentas. Yo confío en que usted tomó esto muy en serio y se dedique a difundir este conocimiento, no solo cuando el tiempo, no solo cuando el tiempo y la oportunidad se presente, sino tomando la ocasión por los cabellos y, y creándonos la oportunidad, pero con la mayor prudencia para que el objetivo que perseguimos no se frustre por el uso de un método inadecuado. Además, no es necesario el calificar este conocimiento, es decir, darle un nombre. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran que esta doctrina era creída por los ancianos de Israel, quienes enviaron mensajeros a San Juan Bautista preguntándole si él era Elías. Asimismo, sus especulaciones sobre si Cristo era Moisés, Jeremías u otro de los profetas son pruebas de su creencia. Cristo creía en el renacimiento porque afirmó categóricamente que Juan el Bautista era Elías. Esta doctrina fue anunciada por Pablo en el capítulo 15 de la primera a los Corintios y también en otros lugares. No se puede rendir mejor servicio a la humanidad que el enseñar estas verdades. Fin de la carta. Muchas gracias por permitirme leerla. Cualquier pregunta la pueden hacer y aquí los amigos ayudarán a responder. Gracias a todos. Gracias, José. Muy amable. A la orden. Gracias, José Santa María. De nada, a ustedes. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, consulta? Adelante, Susana. Sí, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias de nuevo, Santa María. Muchísimas gracias. Alberto, este tema siempre es interesante porque hay dos formas, como siempre, como sabemos, es la fe y es el conocimiento. Pero hay algo, el conocimiento es hasta un límite. Por ejemplo, el temor a la muerte está ahí, aunque hasta en los más valientes, hasta en los más arridos, hasta en los que uno ve que dice, no, porque yo sí que no, eso es incierto. El temor a la muerte está, el temor a lo desconocido, el querer tener salud, el querer seguir hacia adelante con salud para cumplir nuestra misión en esta vida, ¿no? Es, es por conocimiento, hace falta superar algunas etapas para poder tener la convicción
de los mundos que hay más allá, de todo ese proceso del que Hendel nos habla, no solo Hendel, los ocultistas, ¿no? En general nos hablan. O sea que al final yo pienso que si no se ha alcanzado ese conocimiento, yo pienso que la fe tiene un lugar muy importante tanto en el camino ocultista como en el camino de fe en sí, devocional. La fe pienso que es sumamente importante, y la fe no solo basada en el conocimiento que nosotros tenemos los que estudiamos ocultismo, sino la fe basada en Cristo mismo, en las enseñanzas que Cristo nos dejó, así tan sencillo como eso. Bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Y, y seguir nosotros, bueno, estudiando para poder llegar a comprobar por nosotros mismos todo esto que Hendel nos dice constantemente y que está ahí en nuestras manos. Eso. Gracias, amigos. Adelante, Carmen. ¿Me escuchan, no es cierto? Ahora sí, ya. Sí, Mira, realmente Matt Hendel también habla de, dijéramos, de cómo se comprueba la vida después de la muerte, o sea, y del renacimiento, de todas esas cosas, porque nos dice de las teorías materialistas, de la teoría, eh, eh, dijéramos, ay, ¿cuánto se llama? De la teoría teológica y de la teoría del Renacimiento, justamente. Y lo demuestra que hay que mirar simplemente de la materialista, no se puede hacer porque ¿cómo va a tener una sola vida una persona si hay tanto desarrollo que realizar? Y una vida es como una pestañada nomás en la eternidad. La teológica es terrible porque cree que una sola vida depende de lo que vida que tú hayas tenido, va a ser toda la eternidad. Y eso sería una maldad muy terrible de Dios, y Dios es puro amor. ¿Cómo, si a una persona le fue mal o hizo muchas cosas, cómo va a estar mal eternamente? Y la otra, la última, es la mejor de todas, porque claro, hay un renacimiento y hay una oportunidad de corregirse y de crecer en conciencia y en evolución. Si no, no sería posible simplemente todo el trabajo que han hecho nuestro Padre Celestial y todos los seres que ayudan a esto, que no pase nada más, que todo se acabe ahí. Entonces, el renacimiento es tremendamente importante porque nos da una oportunidad nuevamente para corregir, para avanzar, para tener nuevas oportunidades de crecer. Entonces, es absolutamente indispensable. Y lo que nos habla de la muerte, de cómo cuidar a los muertos, de cómo poder, de no llorar ni nada, es como olvidarse de sí mismo. Es bien difícil, yo lo sé, pero hay que, en ese minuto que sea, olvidarse de sí mismo por el ser que está luchando por ir a la luz, por ver la luz y que le vaya lo mejor posible. Entonces, después podrá desahogarse, digo yo, pero darle, es una gran cosa que nos dicen lo que le pasa a la persona cuando no la ayudan, cuando lloran y cuando se ponen luto y cuando hacen todas esas cosas, porque no la ayudan para nada, la ponen en los lugares más oscuros. En cambio, si se olvidaran un ratito que fuera de sí mismos para estar en paz y en silencio y en oración, y ya después ya con podrá desahogarse, podrá escribirlo, podrá hacer algo,
pero darle la oportunidad a ese ser que se va y que necesita tanto del amor de sus seres queridos, pero un amor bien construido, o sea, dándole la oportunidad para que vea en el éter reflector su plan que hubo, qué es lo que hizo en la vida y para que le sirva en el mundo del deseo y pueda crecer. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Adelante, Armando. Sí, gracias Alberto y gracias José Santamaría por tu carta. Ya Carmen tocó los puntos que yo iba a tocar precisamente, pero bueno, esto voy a hacer una especie de secuencia, ¿no? Hay varias etapas dentro de la ayuda que uno puede proveerle a una persona o a los familiares, vamos a decir, de una persona que ha partido, como refleja aquí la carta. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para prestar nuestra ayuda, nuestro consuelo con nuestro conocimiento a la persona que queda desconsolada porque desconoce qué es lo que está sucediendo en esa etapa de la transición del ser querido que se ha ido. Y la mayoría de las personas no lo sabe o tienen otra idea un poco quizás mitológica, equivocada, teológica, como habló Carmen, y diferentes ideas que no son realmente compatibles con una verdad más certera en este campo, ¿no? De lo que sería el ocultismo, ¿no? O la verdadera transición que se hace cuando la persona pasa más allá. Esto inmediatamente no es realmente recomendable cuando el familiar está lamentando la pérdida del ser, o quizás sí tiene sus oídos abiertos a eso que necesita oír en ese momento, pero estar presto siempre a prestar ese auxilio, de darle el consuelo, de demostrarle de que hay vida todavía más evidente que después de la muerte, después de la transición, de la muerte del cuerpo físico, y que eso existe para que la persona se sienta un poco más confortable en esa posición que se encuentra de haber sido abandonada por el ser querido, ¿no? Y la otra parte fue la que habló Carmen, que es precisamente tratar de hacerle entender que manteniendo esa actitud de tristeza, de total invocación hacia la persona que se ha ido, lo está dañando, lo está lastimando. Y es importante porque conozco muchos casos, incluso hasta en la familia, que existen ese tipo de cuestión, ¿no? Están llorando todos los días, ya hace un año que falleció y todavía están allí mirando las fotos y recordando y llorando. Y eso es terrible, terrible. Y eso es, vamos a decir, la mayoría de las personas que averaje, que hacen esas cosas porque tienen la creencia de que la persona se fue y está allá con Dios o está, bueno, en fin, depende de cuál sea el tipo de creencia que tiene sobre el asunto. Pero de igual manera le hacen daño. Lo mismo que si lo invocan en una sesión espiritista o lo traen de otra manera o con sus pensamientos, con oraciones y cosas que no son apropiadas para ese ser que está en un paso muy serio, muy importante y de mucha responsabilidad para su progreso espiritual después. Hay que saber cuándo se le hace, digamos, en el caso de las misas católicas, cuándo se le hace la misa a la persona que fue. No tiene que ser al otro día que haya fallecido, pero hay que saber exactamente cuándo es que se le puede hacer, como igual se le hace el servicio funeral aquí en nuestra fraternidad. A las personas que han partido ya, pues se le hace su servicio de funeral en su momento adecuado para ayudarlo a que esa transición sea más suave y sea más comprensiva para él en ese momento, ¿no? Que es tan difícil y tan confuso, de tanta confusión. Y eso uno debe estar presto, porque la carta precisamente lo que se refiere, el final, sobre todo, dice, él espera que nosotros tomemos en serio este admonición de él, esta sugerencia de él, que estemos listos para dar este consuelo, para dar esta ayuda, o de lo contrario estamos cometiendo el pecado de omisión porque tenemos el conocimiento, tenemos la herramienta y sin embargo no la aplicamos o no la usamos en el momento que es más importante y más necesario. Entonces eso es lo que Mackinder enfatiza al final, después de la explicación que hace previa,
que nosotros debemos estar listos para dar esa ayuda en todo momento a las personas que están pasando por ese evento. Gracias. Gracias, Armando. Yo también quisiera hacer un aporte en esto porque la verdad es que fíjense que el lunes pasado, justamente en la clase de Armando, del concepto de los sacos del cosmos, justamente estuvimos viendo esto del segundo cielo, el tercer cielo. Habíamos visto antes, ¿no es cierto?, que lo que era el primer cielo. Y entonces esta clase parece como que se dan la mano con las cartas que hemos estado viendo. Fíjense que esta es el miedo innecesario a la muerte, pero lo está hablando Max Hendel, lo innecesario que es el miedo a la muerte. Pero no hay que olvidarse tampoco que nosotros como seres humanos tenemos que tener este miedo a la muerte, tenemos que tener este temor en el sentido de que es la única forma de mantenernos y de sobrevivir con esta incertidumbre. El motivo es muy importante porque si supiéramos que hay vida después de la muerte y que es muy interesante lo otro, habría muchos suicidios y dirían, oye, no, ¿sabes qué más? Este no me interesa, voy a reencarnarme de nuevo o renacer de nuevo. Y lamentablemente se nos viene con ese problema encima. Hubo una época en que estaba muy conectada la raza, la especie humana hacia arriba, y evidentemente esa conexión los hacía saber que había vida después de la parte física. Y por lo tanto, normalmente la mortandad era como formaba parte del diario trajín prácticamente. Pero de eso se trata. Una vez que ya conocemos esto, una vez que se nos entrega dentro de las enseñanzas de los acusos este miedo innecesario que dice Max Endel, evidentemente que cambia la situación en nosotros mismos. No así en el resto del mundo o el resto de la gente que le tiene miedo. O sea, ¿qué es lo que habrá más allá de la muerte? La muerte para nosotros es una puerta que se abre a otra vida, a otra cosa distinta. Lo que sí la Biblia dice que eh, es una sola vida. Evidentemente no deja de tener razón. No es que esté mintiendo, no es que esté mal, sino que es cierto. Alberto Fernández Páez hoy en día es único en el universo. No existe otro igual a él. Y así cada uno de nosotros es único en el universo y no habrá otro. Y por ser de este universo físico y de esta tierra y de este mundo físico, Alberto Fernández Páez será único, porque una vez que muera, nunca más podrá ser o reproducirse, ¿no es cierto?, una copia exactamente igual a él. Muy por el contrario, el que es realmente eh, inmortal es el espíritu. Ese es el inmortal de Alberto Fernández. Y que se unirá después en el tercer cielo con otras identidades que fue, con otras encarnaciones que él tuvo. Y ahí se unirá y evidentemente será una persona, ¿no es cierto?, más completa que Alberto Fernández Páez. Y eso evidentemente ya lo hemos pasado justamente el lunes pasado. Está de todas maneras les mandé el video para que los puedan ver en WhatsApp. Está justamente la clase que hizo Armando el lunes pasado. Lo otro que también tenemos que tener en claro que para nosotros una muerte, para que ustedes sepan, es como un día a clases. Es como cuando uno se va, era joven y se iba un día a clases, ¿no es cierto? Y volvía. Esa es nuestra vida física en este mundo. Max Hendel dice, el segundo cielo es realmente nuestra vida. Ahí pasaremos 1000 años o el tiempo que nosotros queramos. No hay ningún problema. Y seguirá siendo lo que el segundo cielo seguirá siendo Alberto Fernández. Su identidad, 1000 años, perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora y en estos momentos es una encarnación. Es como un día de clases.
Entonces, evidentemente, cuando uno dice, pero pucha, hay instituciones que dicen que después seremos inmortales. Sí, pero no con este cuerpo, porque este cuerpo es un día de clases, este cuerpo es imperfecto, este cuerpo no piensa lo suficientemente perfecto como para poder hacer cosas más adelante, porque es un día de clase. No nos olviden que nosotros tenemos que hacer los cursos enteros y después de los cursos la universidad y después titularse, ¿no es cierto?, de ser de Dios. Evidentemente nos falta mucho. Precisamente ese es el problema por la cual, ¿no es cierto?, no tenemos que tener ese miedo innecesario a la muerte. Siempre estaremos renovándonos porque nos acostamos. Fíjense que la vida misma física es copia y es un espejo de lo que hay arriba. Todos los días tenemos que acostarnos, dormir, recuperar las fuerzas, reparar nuestro cuerpo y al otro día inmediatamente un nuevo afán y un nuevo día en donde entra, ¿no es cierto?, prácticamente a trabajar con nuevos info y lo demás, ese día no es igual al anterior. Muchas rutinas sí, pero siempre diferente y siempre avanzando. Y eso es lo bonito de esto, seguir avanzando. Quien se detiene se cristaliza. Por eso hay que ir avanzando y adaptándose en este mundo. No voy a seguir porque evidentemente se entiende la idea. Susana, adelante, por favor. El micrófono, Susana. Sí, pero es que el teléfono mío es el que está mal. Le doy y no es fácil. Bueno, como dijo Carmencita, perfecto, perfecto. Como dijo el amigo Armando, perfecto. Como dijo Alberto, todo perfecto. Pero hay algo que tenemos que ser conscientes y ser sinceros nosotros mismos. Conocimiento no es entendimiento. Uno puede tener mucho conocimiento, pero no haber interiorizado completamente todo lo que abarca ese conocimiento. O sea, no lo hemos, a lo mejor no lo hemos entendido perfectamente. Está en nuestro, lo estamos procesando, pero aún no tenemos la convicción de ciertas cosas. Por lo menos yo. Para Hendel, pienso que para Hendel y otras personas iniciadas, ¿no? Pienso que pudo ser mucho más fácil dar todos esos consejos. ¿Por qué? Porque él no solo tuvo el conocimiento, él actuó, él vivió en una etapa de su vida muy fuertemente con el convencimiento de ese conocimiento y además actuó de acuerdo a ese conocimiento hasta que llegó a convencerse de muchas cosas y por eso es que él nos da los consejos que él nos da tan sabios como son y que nosotros sí, como dice Armando, debemos transmitir a otras personas, pero pienso que el temor a la muerte es el temor a lo desconocido y mientras no nos esforcemos por llegar a entender realmente lo que hemos estudiado, ese temor va a persistir. ¿Qué es lo que entonces nos queda? Es la fe en lo que nos están diciendo, es la lógica de que lo que nos están diciendo es lo cierto. ¿Se entiende? Porque las demás opciones son demasiado feas, son demasiado ilógicas. Entonces nos queda la fe de que esto es lo que debe ser porque es lo que yo entiendo que debe ser. Y es cierto, debemos ayudar a otras personas, ¿no? Porque es lo lógico que este camino es el que debe ser en este aspecto de ayudar a las personas a que no teman a la muerte. Pero eso es muy difícil porque, repito, lo desconocido siempre es difícil de entender. La única forma es poder actuar de acuerdo a el conocimiento que nos han dado para poder entenderlo. De lo contrario, no vamos a poder transmitirle como gente nos hizo con nosotros a otras personas con esa convicción para que se pueda entender ampliamente, de verdad con firmeza. Hasta ahora lo que tenemos es un conocimiento maravilloso. Algunos pueden tener entendimiento, no sé, según su nivel evolutivo y la lógica de que esto debe ser lo que es. Y además, un camino del camino del Cristo que
que es amor y es otra cosa, que eso sí para mí está por encima de todo lo que yo pueda imaginarme. Gracias, amigo. Y otra cosa muy importante es lo que dijo Armando, que tampoco, Alberto, que no debemos siempre estar pensando en que tenemos la otra vida y acomodarnos, hasta, de cierta forma, Alberto lo dijo, y acomodarnos a que en otra vida vamos a poder hacer, no, tenemos que vivir esta como si fuera la única que tenemos, como si fuera la única oportunidad que tenemos de ser mejores y de alcanzar el cielo, por decirlo de alguna forma. No podemos esperar a hacer en la otra lo que no hicimos en esta. Gracias, amigos. Gracias, Susana. Hay una pregunta de Carlos. ¿No creen que en la actualidad los ángeles intervienen de alguna forma para que la persona fallecida pueda grabar el panorama de su vida y que los llantos de los familiares no interrumpan la grabación del panorama de la vida? Gracias. Marco, adelante. No, no funciona así. Si no, McHenry no hubiera hecho esta carta. O sea, McHenry hizo muchos escritos sobre, o sea, prácticamente es una ciencia sobre los fallecidos, cómo ayudar a los muertos. Así hay folletos y está escrito en libros. Y los estudiantes Rosacruces tienen que entender estas cosas, aunque no lo crean como se dice, ¿no? Normalmente, pero sí entender que perjudican al fallecido en su retrospección final. Los ángeles no pueden intervenir en eso. Recuerden que el libre albedrío no se puede interrumpir. Entonces las personas tienen que entender esto, de que no pueden interrumpir el proceso de el recién fallecido. Pero no solo es ese proceso, es después, es no estar llorando, es no estar llamándolo, porque muchos los llaman para que les den consejo y para que los protejan y para que no, hay que dejarlo. Ya están en otra evolución, en otra dimensión, y él tiene un proceso que recorrer, tiene que pasar por el purgatorio, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, y hay que dejarlo, no se le puede estar llamando cada 5 minutos porque tengo un problema y abuelo, ayúdame, padre, estoy pasando por este proceso, ¿qué harías tú? No sé, esas cosas, porque los interrumpe. Hay mucho escrito sobre el cuidado de los muertos y es importante que los estudiantes Rosacruces conozcan esta situación para podérselo transmitir a los familiares, a los amigos. Llegan a una funeraria en el momento que está todo el mundo llorando y entonces tratar, yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil ahí, pero tratar de apaciguar un poco el llanto, tratar de decir, él está en un lugar mejor, no sé, No se escucha. No se escucha. ¿Ustedes me oyen? Sí, se oye bien. Sí. Sí, se oye bien. Entonces, es muy importante esto y sobre todo en el momento en que el fallecido no, el moribundo está en una cama, está ya en una situación mal, bueno, pues hablar con los familiares, explicarle todas estas cosas, que él necesita hacer un reposo, necesita hacer una retrospección de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede que no le hagan caso, bueno, pero usted hizo el intento. Usted sembró la semillita y eso, olvídese que eso va a prosperar. En algún lugar prospera, pero siempre tenemos que estar alerta ante estas situaciones y explicar cuando se dé la conversación, explicar. Gracias, Marco. ¿Alguien más quiere dar alguna? Yolanda, adelante, por favor. Hola, buenas noches, gracias. Escuchándolos, se me ocurre que también es más que intervenir en el momento de la situación, pues en que hay un evento de un fallecimiento de un familiar o una persona cercana. Yo pienso que es más importante hacer el trabajo previo a esto,
no necesariamente en el momento en que se da la situación, sino irnos en temas de conversación, irnos familiarizando más con el tema de la muerte, porque siempre pensamos que eso nunca va a llegar y resulta que es lo más seguro que tenemos todos, ¿no? Entonces, siempre tratar el tema como algo que en cualquier momento va a pasar y que por lo tanto debemos tratar de preguntarnos a nosotros mismos y empezar a indagarnos en nuestro interior sobre estos temas para crear de cierta manera una conciencia en las personas de que la muerte no es una cosa catastrófica necesariamente, que es un proceso natural que vivimos como seres humanos porque estamos inmersos en una materia que se va a terminar en cualquier momento, no es eterna. Entonces, tratar el tema siempre pienso que es más como ir previo a que se dé un evento, siempre tratar de conversarlo con las personas cercanas sobre estas situaciones de manera muy natural, no como que, ay, no, no hablemos de eso porque qué miedo, no sé qué, no, sino de una manera muy natural y esto nos va a empezar a hacer una conciencia de que en algún momento nuestro cuerpo ya va a llegar a un punto límite y que no necesariamente es el fin porque no somos más que esa materia física, estamos evolucionando y que en nuestro interior la vida sigue fluyendo. Entonces, es más como llevarlo por ese lado para empezar a crear una conciencia al respecto. Gracias, sigan. Gracias, Yolanda, muy amable. Adelante, José. Gracias, muy interesante. Sí, la filosofía Rosacruz, como se ha dicho, pues es más de práctica y de atracción y claro, hay mucha gente que está pasando grandes circunstancias y la única forma de saber cómo poner en práctica lo que se dice en las enseñanzas es cuando uno vive un proceso quizás mediano, vamos a llamarle. Yo cuando estaba estudiando estas enseñanzas a los inicios, que estaba un poco como confundido, por decirlo así. Todavía sigo digiriendo mucho y me siento bien ignorante en todo esto, pero uno va aprendiendo. En el momento adecuado uno va poniendo en práctica la, lo que se predica. Entonces ahí uno se empieza a ser testigo de una verdad de uno. En este caso que yo viví, por ejemplo, cuando mi madre falleció hace como, qué sé yo, va año y medio, yo puse en práctica lo que se predica en esta enseñanza. Entonces, comparto esto porque es parte del proceso que he vivido. Más sin embargo, cuando mi padre falleció mucho antes, eh, estaba en una enseñanza, pero no comprendía a profundidad muchas cosas de la muerte que se habla en la enseñanza de Rosacruz. Entonces el golpe fue como con mucha brisa, sin comprensión. Más sin embargo, cuando madre falleció, eso fue sin jactancia. Mi esposa misma me decía, pero te ves tranquilo, te ves sereno. Y yo a veces me preguntaba, ¿sentía más amor por padre o por madre? ¿Qué es lo que pasa? Que siento más tranquilidad. Porque uno se va metiendo lo que es a la enseñanza, a hacer lo que se dice, o al menos intentarlo, ¿verdad? Entonces, todas esas conferencias que se hablaba de los 5 panoramas, que siempre las repito, eh, más todo lo que se escucha respecto a la vida después de la muerte, cuando madre falleció, yo sentía que tenía un soporte invisible
Era algo que yo mismo me sorprendía, porque hay un verso en la Escritura que dice que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Son esos casos donde yo mismo decía, no comprendo esto, no comprendo cómo puedo sobrellevar de esto de una manera como con calma, como sentir un luto, pero con una aceptación y como saber que lo que mi madre hizo de pasar a la transición, como que yo sentía que tenía una oportunidad de poner en práctica y mandar esas oraciones, esos ánimos, esa de alguna forma decirle, sigue, no te preocupes, continúa, mira la luz de Cristo, dale para adelante, olvídate de la familia, van a estar bien, todas esas cosas uno las pone en práctica porque en la enseñanza se dicen. Entonces, eso para mí es grande porque uno va siendo testigo de, de, algunos, de algunos eventos de lo que se predica y uno dice, si funciona, si funciona. Y hasta hoy día, pues yo siento que de algún modo, pues uno manda esas bendiciones porque uno tiene esa comprensión de algún modo en pequeñas dosis por ahí de lo que va aprendiendo. Más sin embargo, hay algunas personas, yo me encuentro con una compañera de trabajo que a veces uno no haya ni cómo decirles es la voluntad de Dios. Ya cambiando del tema, una compañera de trabajo lleva como 5 o 6 años viviendo con una culpa y cuando me cuenta su historia es comprensible. ¿Por qué? Porque esta muchacha se fue a España y dejó su niño de 7 meses con su abuela y se le fue en un descuido, el niño se le fue en una cubeta de agua, se las ahogó y esa muchacha todavía carga eso de hace 5 años. Entonces, ahí es donde uno dice, de verdad, ni me atrevo a decirle que el plan de Dios es perfecto, porque no es lo mismo decir el plan de Dios es perfecto cuando uno no lo está viviendo. Entonces, hasta eso, yo digo, tengo que tener cuidado porque decirle el plan de Dios es perfecto a una persona que no tiene estas enseñanzas, de verdad es como un balde de agua fría, porque cuando se escucha dice, es que yo le pregunto a Dios por qué, y yo no me hubiese ido, no hubiese pasado, y lo único que sale desde el fondo del corazón de uno es decirle, mira, única opción, número 1, conéctase con Dios, oración, 3 tiempos al día, y de antemano no suelte lo que es una terapia profesional y sométase que Dios le va a dar la comprensión con el tiempo, porque de verdad son casos bien difíciles. Y pues eso quería compartirles a todos ustedes respecto a la enseñanza, cómo me ha ayudado. Gracias. Gracias, José. Bueno, y hemos llegado al término del tiempo que tenemos, porque ya la Susana me tiene prendido el avión para irnos a Colombia ahora, así es que exactamente. Haremos la oración del estudiante. Por favor, algún varón ahora que tenga la gentileza de decir la oración. Yo la digo si gusta. Gracias, gracias. Bueno, empezamos. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación del Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendiga a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezca y para que lleguen voluntarios que
ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Sí sea, Así sea. así sea. Muchas gracias, José, por la lectura y gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo este momento.